días. Mi nombre es Marlon Díaz, yo soy residente de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. El tema que nos reúne el día de hoy es hablar de algunas metas de reanimación en neurotrauma desde un punto de vista de la visión que podríamos manejar nosotros como médicos en el servicio de urgencias y en cuidado crítico. Espero pues que sea aportante para todos los participantes y que tengamos una adecuada retroalimentación. Entonces, la idea es que la incidencia global del trauma craneoencefálico a nivel mundial varía de acuerdo a la región de la que estemos hablando. Más o menos son 70 millones de casos anuales, de los cuales el 80% son leves, un 15% son moderados y más o menos un 5% son graves. Vemos que Norteamérica, incluyendo Estados Unidos y Canadá, puede alcanzar inclusive 1.000 a 1.200 casos por cada 100.000 habitantes, y zonas como el África y Sudáfrica tienen mucho menos incidencia, alcanzando más o menos 800 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto al trauma espinal, es una incidencia que es muchísimo menor, son más o menos, oscila entre 3 a 14 casos por cada 100.000 habitantes, y vemos que la epidemiología es bien diferente con respecto al trauma craneoencefálico, donde en países menos desarrollados se va a generar mucho más incidencia, y vemos como en Sudamérica, en Sudáfrica, en el sudeste asiático, inclusive podrían tener hasta 3 veces más de incidencia que en países más desarrollados a nivel europeo. Dentro de la fisiopatología, básicamente, simplemente para recordar que el trauma se puede generar por un impacto directo o por movimientos que se dan a nivel de la bóveda craneana cuando no hay impacto directo. Digamos que una de las explicaciones que se tiene es el estiramiento axonal que se va a generar, y el estiramiento axonal va a generar unos cambios a nivel neuronal y a nivel sináptico, con alteración de los canales iónicos y de regulación de la liberación de neurotransmisores excitatorios, especialmente del glutamato. Pero esta alteración de los canales iónicos finalmente a nivel intracelular, lo que podría generar además sería un desvío del metabolismo celular que va a cambiar su vía por la vía de la pentosa, que obviamente es menos efectiva para generar ATP, y además apertura de canales de calcio a nivel mitocondrial, que podría llevar a un fallo mitocondrial y finalmente a una muerte celular neuronal. Entonces, dentro de la lesión secundaria, obviamente sabemos que realmente es lo que queremos impactar como médicos dentro del cuidado crítico de estos pacientes. Pues la lesión primaria realmente solo tendría impacto, el impacto es con la prevención. Y la formación del edema, la activación del estado proinflamatorio, y la alteración de la autorregulación que se genera en esos pacientes, y el aumento del contenido intracraneal es lo que buscamos realmente con las medidas de reanimación en estos pacientes. Sin embargo, parece claro que los pacientes con trauma craneoencefálico grave, es claro que todos se manejan en la UCI, ¿cierto? Hasta el 40% de estos pacientes con trauma craneoencefálico grave en las primeras 48 horas presentan algún deterioro. Sin embargo, lo que no parece tan claro es los pacientes con trauma moderado, cuáles pacientes o dónde se deberían manejar. Este grupo de neurointensivo argentino, en esta revisión, me pareció muy interesante una propuesta que ellos hacen, y es, pues, por un lado el trauma grave, pues lo manejan en la unidad de cointensivo con o sin monitoreo de acuerdo al hallazgo de la tomografía, pero ellos hacen una propuesta y refieren que aquellos pacientes con Glasgow entre 9 y 13, lo dividen en Glasgow entre 11 y 13 y 9 a 10. Aquellos pacientes con Glasgow entre 9 y 10 refieren que el comportamiento fisiopatológico y la cinética del trauma es muy parecida al TEC grave. Entonces, ellos proponen que estos pacientes, de acuerdo por esa fisiopatología compartida, deberían manejar igualmente en la UCI, y meterlos en un protocolo de trauma grave en caso de que la tomografía salga anormal.
Y los pacientes entre 11 y 13, hacerles vigilancia en la UCI en caso de que la tomografía salga normal, o hospitalizarlos en otro sitio en caso de que la tomografía salga normal. Entonces, ahora hablamos de cada uno de los parámetros de los que vamos a tener en cuenta en los pacientes con neurotrauma. Sabemos entonces que la hipoxemia se produce hasta en el 20% de los pacientes con trauma craneoencefálico grave, y es un marcador de mortalidad que aumenta el riesgo sensiblemente de mortalidad, incluso desde el punto de vista prehospitalario. Y lo que se busca es el equilibrio entre la hipoxemia cerebral y la hiperoxia, que puede generar vasoconstricción e isquemia concomitante si es mal manejada. Y esto se ha visto inclusive como los niveles de hiperoxia o suprafisiológicos de presión arterial de O2 están asociados estadísticamente significativa con estados de aumento de liberación de glutamato y por ende de todo el metabolismo neuronal secundario al aumento de la producción de radicales libres. Es por eso que, a pesar de que no se tengan pues estudios realmente aleatorizados basados en el principio de los estados de hiperoxia y de elevación de glutamato y la vasoconstricción que se genera por la hiperoxia, se busca entonces metas de saturación de oxígeno más de 92, idealmente entre 94 y 97, buscando presiones de O2 entre 60 y 100 milímetros de mercurio. En cuanto al CO2, sabemos entonces que el CO2 es un regulador principal del tono vascular a nivel arterial, y la hemostasis que se deberá buscar es el equilibrio entre la vasoconstricción y la isquemia que se genera con niveles bajos de CO2, y el edema y la empeoración del edema que se podría generar con niveles altos de CO2. Es por eso que está claro que no está recomendada la práctica de la hiperventilación en las primeras 48 horas. Está claro que el nivel de CO2 por debajo de 25, especialmente niveles de CO2 que duran más de 72 horas, están asociados con mortalidad. Sin embargo, en el caso de que posterior a las 24 horas se vaya a utilizar una terapia no menor de 30 de CO2, o sea, no por debajo de CO2, está recomendado hacer un monitoreo de presión cerebral de O2 o saturación del bulbo yugular en cuanto a la saturación de oxígeno, con meta entre 55 y 75, pues es bien sabido que por debajo de 30 es que aumenta los estados de hipoxia cerebral. Entonces, el consenso de Seattle, por ejemplo, nos hace, digamos, esta propuesta de dividir en 4 tipos, A, B, C y D, de acuerdo a lo que deberíamos buscar en los pacientes que tienen hipertensión endocraneana asociado con niveles bajos de tensión cerebral. Y es muy importante porque en aquellos pacientes que son los C y D, en los cuales la presión cerebral está por debajo de 20 milímetros de mercurio, estos pacientes es en los cuales la precaución es aún más de llevarlos en estados de hiperventilación, y con mayor cuidado esos pacientes, esos estados de CO2 por debajo de 30 se deberían evitar, y son los estados donde entra más en juego la reanimación buscando mayor estado de hiperoxia en cuanto al ventilador, en cuanto a las metas de reanimación de la anemia y en cuanto a las metas de reanimación con vasopresores. Vemos entonces como los estados extremos de hipocapnia, aquellos pacientes con niveles de CO2 por debajo de 30 y especialmente por debajo de 65, se asocian de manera sensible con mayores niveles de estados de hipoxia a nivel cerebral. Ahora, una pregunta que uno se hace, y es que es bien común que los pacientes con trauma craneoencefálico aislado o trauma craneoencefálico asociado a politrauma desarrollen SRA. Entonces, una pregunta que uno se hace realmente, si los pacientes en los que uno mete en ventilación protectora, pues en algún punto los niveles de PIB podrían llegar a ser
elevados, esos niveles de PIB podrían llegar a afectar el retorno venoso y aumentar la PIC, pues es un miedo que uno podría llegar a tener, y eso pues se lo han preguntado los autores en este estudio. Quisieron mirar la relación, si realmente habría algún cambio, y encontraron que los pacientes, aquellos que según la clasificación de Berlín tenían un SRA grave, es decir, menos de 100 de PAFI, la variable ajustada de PIB relacionada mostró que había un aumento de 0.31 puntos de PIB por encima o por cada milímetro de presión intracraneana que se presentaba. Es decir, aumentar un nivel de PIB podría llegar a aumentar 0.31 milímetros de mercurio en la hipertensión intracraneana, siendo estadísticamente significativo. Sin embargo, ellos dicen que desde el punto de vista fisiológico tendría mejor beneficio buscar una reanimación con estados de normoxemia que podrían favorecer esa misma oxigenación cerebral, pues este aumento de la presión intracraneana podría no llegar a ser significativo desde el punto de vista clínico, y es por eso que entonces se propone la saturación de oxígeno, que ya vemos entre 94 y 97, la presión de 2 entre 60 y 100, normalmente estados de normocapnia, y una PIB que se podría tolerar hasta 15 centímetros de mercurio, que realmente los estados de SRA muy avanzados van a requerir más allá de eso, y todas las estrategias de ventilación protectora. En este sentido, se ha visto entonces que con tranquilidad podría llegar uno inclusive hasta PIB de 15 sin sacrificar estados de hipertensión endocraneana. En cuanto a la circulación, sabemos entonces que está regulado el equilibrio entre los estados de isquemia y sangrado, y que tiene que ver con la fórmula del transporte a nivel de oxígeno. Pero aquí quisiera hacer un llamado, y es que sabemos que los pacientes con trauma o con neurotrauma van a tener metas establecidas de presión arterial, y es muy importante entender que la presión, cuando se hace de manejo invasivo, realmente es un reflejo mucho más confiable de la presión circulatoria de los pacientes, pues se ha visto que con dispositivos como el esfingomanómetro se puede llegar a subestimar hay una varianza de hasta 50 milímetros de mercurio de la presión sistólica y hasta 30 milímetros de mercurio de la presión diastólica, y esto en algún punto determinado podría ser pues bien importante y relevante a la hora de yo tener unas metas estrictas de presión arterial en esos pacientes. De manera que el consejo o la sugerencia es que estos pacientes deberían ser reanimados y monitorizados con una presión arterial de manera invasiva. Y realmente el área bajo la curva que se ha encontrado para desenlaces importantes de mortalidad y desenlaces neurológicos han sido agrupados de acuerdo a grupos de edad, y se ha visto que entre 15 y 49 años el manejo óptimo o la meta es llevar a los pacientes o no dejarlos caer más allá de una meta de presión sistólica menor a 110. De los pacientes entre 50 y 69 años, no dejarlos caer menos de metas de 100 milímetros de mercurio, y pacientes mayores de 70 años, el mejor área bajo la curva con mejor rendimiento son metas de 110 de presión sistólica. De ahí que sale la recomendación de acuerdo a esos tres grupos de edad de tener estos blancos de presión arterial en la reanimación de los pacientes con trauma, estos niveles de acuerdo a, hablando como trauma craneoencefálico per se, porque vamos a ver que trauma espinal va a variar un poco. En cuanto a la glicemia, pues la glicemia, el night sugar, digamos que fue un estudio publicado en el New England que nos enseñó mucho y nos mostró realmente que el manejo intensivo de los parámetros de glucometría menores a 108 en la unidad de cuidados intensivos no beneficiaban realmente a los pacientes, y bien sabemos que la glucosa es una fuente
bien importante de la energía neuronal, que la hipoglicemia empeora su metabolismo, pero que los estados de hiperglicemia también se asocian con malos resultados. Pero se ha creído entonces que los pacientes con lesión cerebral aguda, el control estricto de la glicemia podría no mejorar significativamente los resultados, y esto se ha realmente visto en los análisis que se han hecho de los subgrupos de estos pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Pues vemos que desde el punto de vista de los buenos desenlaces neurológicos, el manejo intensivo, es decir, glicemias menores a 108 versus el manejo convencional, que son menores de a 180, realmente los desenlaces favorables desde el punto de vista neurológico no varían desde el punto de vista estadístico, pero sí todos aquellos desenlaces desfavorables. Los desenlaces entonces en cuanto a la terapia intensiva versus la terapia convencional no favorece entonces la terapia convencional en cuanto a la disminución de del pobre desenlace neurológico. La mortalidad tampoco cambia cuando intento buscar terapias más intensivas de monitoreo de glicemias, pero lo que sí cambia son las hipoglicemias severas en estos pacientes cuando se hace terapia intensiva, teniendo un factor protector cuando se hace terapia convencional. Es por eso que en estos pacientes los estados de euglicemia o el blanco que deberíamos buscar son glicemias entre 80 y 180, de acuerdo a la evidencia que vimos anteriormente. En cuanto a la hemoglobina, sabemos que la hemoglobina es un determinante muy importante en cuanto al suministro de oxígeno, y sabemos que el contenido arterial de oxígeno va a depender entonces de la hemoglobina, de la saturación arterial y la presión arterial de O2, que ese contenido arterial de oxígeno va a ser muy importante a la hora de determinar la entrega de oxígeno a nivel arterial asociado al gasto cardíaco. Entonces el flujo sanguíneo cerebral podría aumentar para tratar de preservar esos estados de entrega de oxígeno en estados de contenido arterial de oxígeno comprometido, ya sea por saturación baja de oxígeno o por niveles de hemoglobina bajos. Pues bien sabemos que los estados bajos de hemoglobina podrían asociarse con hipoxia cerebral, disfunción de energía y peores resultados a nivel neuronal. Pero en un paciente con un estado fisiológico y de regulación normal de su cerebro, los niveles de hemoglobina podrían determinar los estados regulatorios del vaso, de la regulación del vaso, ya sea para vasodilatación o para vasoconstricción. Sin embargo, hay un punto determinado y en un paciente con un cerebro normal entre 7 y 6 como nivel de hemoglobina va a llegar a un punto en que la regulación a nivel de los vasos cerebrales ya no se va a dar, pero lo que se aumentaría como compensación para favorecer la entrega de oxígeno es aumentar la tasa de extracción de oxígeno. Sin embargo, llega un punto crítico donde la tasa de extracción de oxígeno pues no va a aumentar, pero lo que sí se va a generar es una disminución marcada del delivery de oxígeno, es decir, de la entrega de oxígeno. Pero ¿qué pasa en los pacientes con trauma craneoencefálico? Estos pacientes, esta curva de autorregulación que va a estar pues obviamente alterada, se podría correr hacia la derecha, y estos niveles de regulación que se genera desde el punto de vista de los vasos cerebrales, con esa desviación que se va a dar hacia la derecha, con niveles inclusive un poquito más altos de hemoglobina, va a llegar al punto donde la tasa de extracción de oxígeno va a aumentar mucho, pero llega a un punto donde ya aumenta tanto que ya se va a comprometer entonces la entrega de oxígeno, y es por eso que los autores se han preguntado realmente cuál es el punto de corte ideal para mantener a estos pacientes con neurotrauma. Y a pesar de que no hay un estudio aleatorizado realmente que demuestre cuál es el mejor punto de corte desde el punto de vista fisiopatológico secundario a los estudios de manejo estricto o manejo liberal de las terapias de reanimación, se ha encontrado que los niveles entre 7 y 9 de hemoglobina parece el mejor punto de equilibrio. Esto
porque por encima de 7 parece que no hay beneficio y de hecho parece que hay perjuicio, pues el aumento de la viscosidad podría alterar la ley de flujo laminar de fluidos y desfavorecer entonces el flujo a nivel cerebral. Y menos de 7, obviamente, porque podría comprometer gravemente la curva de regulación de la entrega de oxígeno. Esta propuesta nos hace entonces, este algoritmo hace la propuesta que entre pacientes con niveles de hemoglobina entre 7 y 9, desde el punto de vista neurológico, debería mirarse un paciente con pobre alteración o con poca alteración desde el punto de vista neurológico, se debería manejar una estrategia restrictiva, es decir, buscar el blancos por encima de 7, pero aquellos pacientes con un examen neurológico alterado o con pobre estado neurológico, se deberían buscar aquellas estrategias que podrían estar desfavoreciendo la entrega de oxígeno y medir la saturación venosa de O2 y buscar saturaciones por encima de 70, buscando además depuraciones de lactato. En aquellos pacientes con saturaciones venosas de O2 menos de 60 y con lactato elevado, ellos consideran hacer una transfusión, inclusive con niveles entre 7 y 9. Y aquellos pacientes entonces, además, con hemoglobina entre 7 y 9 y con pobre examen neurológico, con, digamos, que se hayan encontrado lesiones cerebrales que expliquen esto, se buscan entonces tener presiones de O2 mayores a 20 y saturación venosa yugular de O2 por encima de 65. Y aquellos que tienen presiones cerebrales de CO2 menores de 15 y saturaciones venosas menores de 55, consideran ellos manejarlos con transfusiones de glóbulos rojos. Ahora, realmente no hay un estudio aleatorizado que nos demuestre cuál terapia, cuál es el punto de corte. La mayoría de las recomendaciones son extrapoladas del estudio, digamos, que partió las terapias o los puntos de corte de transfusión, que fue el estudio multicéntrico del New England, donde hubo pues más o menos 800 pacientes para cada brazo, buscando terapias restrictivas versus terapias liberales, donde no se encontró realmente que la terapia liberal favoreciera. De hecho, se encontró que era más perjudicial terapia liberal, excepto en pacientes con enfermedad coronaria, aunque eso parece que va a cambiar de acuerdo a los últimos estudios de la publicación de JAMA de este año. Sin embargo, este estudio, por ejemplo, que fue un estudio observacional de 40 pacientes que buscó mirar cuál era la relación entre el efecto liberal versus restrictivo en pacientes con trauma craneoencefálico, eran más o menos 40 pacientes, 29 y 38 pacientes de cada brazo. Terapia restrictiva versus liberal, que era 7 y 10 respectivamente, mostró que la mortalidad a 30 días era realmente liberal. Y esto, digamos que iba muy por la línea que se ha encontrado en los pacientes críticamente enfermos por otro tipo de causas diferentes a lo neurológico y además desde el punto de vista fisiopatológico con lo que explicamos anteriormente. En cuanto a las concentraciones de sodio, sabemos que la concentración de sodio afecta ostensiblemente el volumen cerebral y aunque hay muchas razones para evitar solución salina en la de los pacientes críticos, pues sabemos que la solución salina exacerba la acidosis, es peligrosa para los niveles de hiperpotasemia y está relacionada directamente con los daños renales por el aumento del cloro. En los pacientes con neurotrauma, definitivamente la solución salina sí tiene cabida, pues es digamos, la más isoosmolar de acuerdo a la comparación con plasma light y con lactato de Ringer. Pues sabemos que las dinatremias se asocian de manera independiente con peores resultados. Una atremia menor a 135 puede contribuir al aumento del volumen cerebral y el aumento de la presión intracraneana. Y es por eso que se toleran en estos pacientes niveles de sodio entre 155 y 160. Y parece claro que reanimar pacientes con neurotrauma y buscar otras alternativas diferentes a la solución salina no es una medida ni costo efectiva ni segura, y eso fue algo que se encontró secundario al SAFE Trial, un estudio donde buscó la comparación de la albúmina en pacientes críticamente enfermos y un análisis o un subgrupo de pacientes que tenían trauma craneoencefálico encontró
que había un aumento de la mortalidad cuando se reanimaban pues con albúmina, y que definitivamente las soluciones balanceadas en el contexto global eran mejor. Sin embargo, en pacientes con neurotrauma aislado, definitivamente las soluciones salinas son la elección. Secundario a eso, entonces, digamos que los puntos de corte recomendados son niveles de presión intracraneana por debajo de 22 milímetros de mercurio, con presiones de perfusión cerebral entre 60 y 70, niños de entre 40 y 50, y presiones, tensión de O2 a nivel cerebral mayor a 20 milímetros de mercurio. Y 22, ¿por qué? Pues porque se ha visto que digamos que el chi cuadrado de mejor rendimiento para mortalidad y para desenlaces desfavorables, el punto de corte que mejor rendimiento se ha encontrado es 22, teniendo mejor rendimiento para mortalidad que para desenlaces favorables. La presión de perfusión cerebral, digamos que se ha encontrado que el chi cuadrado que mejor rendimiento tiene es 70. Sin embargo, se ha encontrado incluso que pacientes mayores de 55 años parece que tenerla entre 75, un poquito más agresiva, entre 75 y 80, podría tener un poco mejor rendimiento que 70 como punto de corte global. Y vemos que realmente este punto de perfusión tiene mejor rendimiento en lo que tiene que ver con desenlaces de mortalidad que con desenlaces desfavorables neurológicos. En cuanto a la temperatura está estrictamente regulada para optimizar la función cerebral, pues sabemos que la hipertermia puede asociarse con un aumento de la presión intracraneana, hipoxia cerebral, malestar metabólico y peores resultados en este contexto. Aunque no está claro si la fiebre es un factor pronóstico o un marcador de gravedad de los pacientes en el contexto de neurotrauma. Digamos que los dos estudios que nos han ilustrado en cuanto a lo que tiene que ver con la temperatura y la hipotermia son el estudio POLAR, un estudio aleatorizado que se publicó en la revista JAMA en el año 2018, donde decía que los estados profilácticos de hipotermia con trauma craneoencefálico favorable realmente no impactaban cuando se comparaba con la normotermia. Pero previamente a esto, más o menos 3 años antes, el Euroterm que se publicó en el New England Journal, eran pacientes con trauma craneoencefálico asociado a hipertensión endocraniana buscando temperaturas entre 32 y 35. Realmente los resultados favorables fueron inclusive más altos en los pacientes control, es decir, en los que no se hacen hipotermia versus en los que se hacía hipotermia. Es por eso que hasta el sol de hoy, basado en, digamos que en estos dos grandes estudios, la hipotermia en pacientes con trauma craneoencefálico grave no se considera una medida estratégica inicial en los pacientes a la hora de reanimarlos. La profilaxis anticonvulsiva, también una meta de reanimación de estos pacientes, pues sabemos que la lesión cerebral secundaria provoca una respuesta fisiopatológica en un momento que tenemos un cerebro que es vulnerable y eso se va a cumplir resultados. Pues la convulsión se asocia con crisis metabólica, aumento de la presión intracraneana, edema cerebral y a largo plazo se ha visto unos casos de atrofia cerebral. Digamos que el estudio realmente que ilustró la disminución de las crisis tempranas, es decir, hasta los primeros 7 días, fue el estudio del New England por la doctora Nancy Tenkin en el año 1990, donde ella le autorizó pues los pacientes para recibir fenitoína o placebo en cuanto a lo que tiene que ver con el estado de convulsiones tanto a 1 semana como a 12 meses, y tener en cuenta los criterios que la doctora incluyó y que realmente, digamos que es lo que uno debería tener en cuenta a la hora de ver qué pacientes se beneficiarían, y son los pacientes con lesiones o hematomas subdurales, epidurales o intracerebrales, fracturas de cráneo deprimida, heridas penetrantes en la cabeza y Glasgow de 10 o menos. Eso tenía en cuenta para pacientes dentro de la primera semana. Entonces, a manera pues, de resumen dentro de este punto de lo que tiene que ver con trauma craneoencefálico, tener en cuenta los niveles de glicemia normales, que son entre 80 y 180, sin llevar a terapias intensivas de glicemia, la hemoglobina con el punto o con ese rango que vimos entre 7 y 9, y la reanimación de acuerdo a los otros parámetros que vemos en los pacientes, con niveles de oxígeno si llevar a los pacientes a estados de hiperoxia. Los niveles de sodio teniendo en cuenta los estados de hiponatremia como desenlaces o que propenden al aumento del edema cerebral,
el aumento de la temperatura, obviamente no dejar que los pacientes hagan hipertermia ni fiebre, pero tampoco la hipotermia generando impacto de desenlaces favorables en estos pacientes. Muy importante el confort, la comodidad y la disminución del dolor, pues esto desfavorece entonces el dolor y la ansiedad y el disconfort. Favorece entonces el aumento del metabolismo neuronal, las metas de presión arterial que vimos de acuerdo a los 3 grupos de edad y los niveles entonces de CO2. En cuanto a lo que tiene que ver con el trauma espinal, digamos que son medias, digamos, muy compartidas, pero quería decir, digamos, o mostrar unas palabras en cuanto tiene que ver la diferencia con lo que tiene que ver con las metas de presión arterial, pues la perfusión intratecal podría ser un poquito diferente. Lamentablemente los estudios que uno se encuentra para esos pacientes con trauma espinal son estudios muy pobres, pero lo que sí se sabe realmente es que la incidencia de estados de bradicardia menor de 60 o de bradicardia marcada por debajo de 45 tiene que ver de acuerdo al nivel de la lesión y niveles cervicales con compromiso motor completo, tiene una alta incidencia en bradicardia e inclusive con bradicardia extrema y asociado a niveles altos de hipotensión. Por eso que en estos pacientes realmente es donde uno tiene que tener mayor monitoreo estricto de acuerdo a los niveles hemodinámicos. Ahora uno se encuentra que hay diferencias realmente a través del seguimiento del tiempo en lo que tiene que ver con trauma cervical y trauma torácico a través de el tiempo o los días posteriores a la lesión que se comporta más o menos similar en cuanto a presión arterial media, presión arterial sistólica. Sin embargo, estadísticamente parece significativo que los pacientes en cuanto a la frecuencia cardíaca, sí, cuando el trauma es a nivel cervical, sí se diferencia en cuanto a mayor bradicardia y sostenida en el tiempo con respecto a los pacientes con trauma espinal torácico. Una cosa muy importante es que cuando uno va a buscar metas o los puntos de corte de reanimación en estos pacientes con trauma espinal, siempre es importante considerar todas las posibles causas de inestabilidad hemodinámica que podrían llevar al traste con la perfusión medular de estos pacientes. Siempre garantizar, antes de pensar en la reanimación con vasopresores, tener una expansión de volumen adecuada. Y si la eubulimia se ha logrado con líquidos y aún se encuentra por fuera de metas, está recomendado el inicio de soporte vasopresor, a pesar de que los estudios, como vamos a ver, realmente la evidencia sea pues, más bien pobre. Recomendando entonces presiones arteriales medias, diferente a las metas sistólicas que se tiene en TEC. En estos, la recomendación es presiones arteriales medias entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Y eso realmente se vio en casi todos, salieron de estudios que se desarrollaron entre los años 70 y los años 90. Ningún estudio de esos fue un estudio realmente aleatorizado, controlado y cegado. Digamos que los dos estudios que mayor aportaron fue el estudio de Bale en 1997 y el estudio de Levy en 1993, pero realmente el nivel de evidencia, la clase de evidencia es una evidencia muy pobre, pues realmente no se comparó brazo a brazo contra otro tipo de grupo de pacientes. Estableciendo en el estudio de Bale una meta de presión arterial media por encima de 85 y en el estudio de Levy una meta de presión arterial media por encima de 90, buscando desenlaces a 6 semanas y a un año, desenlaces neurológicamente favorables. Y pues hay que dejar claro que una de las cosas que uno me preguntaría es cuál sería el vasopresor más adecuado. Uno tendría que buscar un vasopresor que tenga, digamos, un estado cronotrópico favorable y un estado vasopresor favorable. Es por eso que, por ejemplo, el estudio de Levy, que fue uno de los estudios que con un protocolo, digamos, muy aceptado, él inició con dobutamina y luego con dopamina, pero también el estudio de Bale, que es un estudio que también fue muy aceptado y que fue,
que otro de los que sacó las recomendaciones, él inició con dopamina, pero siguió con norepinefrina, con dopamina para buscar más un efecto cronotrópico y con norepinefrina para buscar más un efecto vasopresor. Cuando uno intenta buscar realmente, pues no hay estudios que realmente comparen brazo a brazo, digamos que los dos vasopresores que más se utilizan, que son la dopa y la norepinefrina, desde el punto de vista de la reanimación de trauma espinal. Sin embargo, este estudio, digamos que en pacientes con monitoreo de presión intratecal, quiso mirar si había una diferencia a la hora del aumento de la presión comparando estos dos tipos de vasopresores, y se encontró que cuando los pacientes viraron del uso de norepinefrina al uso de dopamina, se aumentaba en algo la presión intratecal. Y ellos dicen que podría ser, a pesar de que la evidencia es pobre, un mayor apoyo para el uso de norepinefrina. Sin embargo, mi consideración es que los estudios en cuanto a paciente chocado de la reanimación, pues la medicina crítica ha mostrado superioridad de la norepinefrina por encima de la dopamina, y sobre todo con el tema del mayor aumento de incidencias de taquiarritmias asociados a la dopamina. Es por eso que mi consideración y la recomendación entonces de la mayoría de las guías es la norepinefrina como recomendación de reanimación ideal para mantener una presión arterial media superior a 85 durante los primeros 7 días de los pacientes con ese trauma espinal. Y ellos dicen, no debería buscar un fármaco con efectos cronotrópicos e inotrópicos, así como propiedades vasoconstrictivas. Y eso es igual a norepinefrina según las recomendaciones, y desde el punto de vista farmacológico también lo es. Como conclusiones, entonces, tenemos que las metas de reanimación inician desde el primer contacto médico hasta la UCI, y es fundamental la participación multidisciplinaria, tanto de ustedes como neurocirujanos y de nosotros como médicos de atención inicial al paciente crítico en urgencias o en la unidad de cuidado intensivo, que las metas hemodinámicas en neurotrauma son la base del manejo de lesiones secundarias, que siempre se debe descartar causas sistémicas que impiden la perfusión adecuada a nivel del sistema neurocentral, y siempre hacer una valoración integral desde lo clínico, lo fisiológico y el monitoreo de cuidado crítico. Muchas gracias. Buenos días, Marlon. Hola, profe. Yo te quiero felicitar por esa conferencia tan buena. Veo que hubo una asistencia muy grande, 72 personas. Fue muy clara la exposición y muy buena. Probablemente no sepas que yo soy un neurocirujano que me retiré del ejercicio, pero de todas maneras quiero enviar el mensaje que felicito a los urgentólogos y a los de cuidados intensivos por la labor que están haciendo con tanto riesgo. Gracias, Eso era profe. lo que te Muchas gracias, profe. quería decir. Marlon, te quería felicitar también, una conferencia espectacular. Estaba hablando ahorita, pero no se me oía. Nosotros hace algunos años usábamos siempre la saturación del bulbo yugular, pero lo dejamos de usar porque el catéter, cuando se colocaba en el bulbo yugular, unos resultados que no eran confiables en cuanto a la saturación, en cuanto a la presión de oxígeno y de CO2, entonces lo dejamos de usar. Y yo he visto que en los últimos reportes de trauma pues nunca se usa. También vi que no hablaste del monitoreo de la presión intracraneana, que nosotros en Medellín por lo menos lo estamos usando muy poco. Y lo que quería hacer énfasis era pues lo que tú nos dijiste. Básicamente el papel del neurocirujano es un papel que es de segunda línea. La primera línea les corresponde a ustedes y al médico que maneja el paciente inicialmente, y lo fundamental sigue siendo
lo elemental, como siempre, mantener una presión adecuada, una oxigenación adecuada, evitar las convulsiones, evitar el dolor, evitar el aumento de la temperatura. Yo creo que si nosotros logramos esas metas, vamos a tener unos muchos mejores resultados y el neurocirujano va a estar en su segunda línea, va a llevar al paciente a un escenario mucho mejor que el que usualmente tenemos, y eso ha sido papel gracias a los urgentólogos. Yo te quería hacer una pregunta. Si tengo un paciente con un paciente que tiene un EPOC y que tiene unos niveles de hemoglobina muy alta, ¿recomendarías hacerle, cómo es que se llama esto? Flebotomías. Flebotomía, sí. Profe, yo he hecho esa búsqueda en flebotomías en pacientes con EPOC y niveles de CO2. Es una pregunta que se ha hecho inclusive en pacientes infartados, si esto podría llegar a desfavorecer la circulación, tanto a nivel cerebral como a nivel miocárdico. Y realmente desde el punto de vista de la teoría de los flujos o la ley de Poisson, tendría mucho sentido disminuirlo, pues porque sabemos que el flujo es inversamente proporcional a la viscosidad, pero realmente no hay estudios, profe, que nos ilustren que las flebotomías podrían favorecer la perfusión cerebral, así como tampoco en infarto de miocardio se ha demostrado esto, profe. Okay. El doctor Oscar Avendaño, sí, dale. Lo otro, profe, es en cuanto usted mencionaba el tema de la presión y el monitoreo cerebral de oxígeno. Y digamos que uno de los estudios que nos podría ilustrar es un estudio registrado en Clinical Trials que se espera que se publique este año, que es el BOS-3, que el BOS-3, digamos que es la parte o la última parte del BOS-2. El BOS-2 fue un estudio piloto donde, digamos que se mostró efectividad de metas de presión de 20 milímetros de mercurio de O2 a nivel cerebral por monitoreo intraparenquimatoso, pero el ensayo clínico fase 3 se espera que se publique este año, si la pandemia pues lo permite, que es el BOS-3, pues realmente el estudio piloto le fue bien para mostrar disminución de la mortalidad. Ok, gracias. El doctor Oscar Avendaño nos pregunta si hay algunos índices nuevos para evaluar la mejoría del estado neurológico. Yo creo que no, solamente contamos con el Glasgow en la fase inicial y el GOS en la fase tardía. Sí, profe. Pero no sé, Marlon, si tenés algún otro índice. No, profe, de hecho, en todas las revisiones y las guías nuevas siempre siguen siendo los signos clínicos clásicos, profe, que hemos encontrado. Ok, y el doctor Juan Pablo Salgado nos dice que la flebotomía no está indicada porque este es el mecanismo compensador del paciente crónico. Por ejemplo, hemoglobina 18 es normal para estos pacientes. Bueno, me parece muy sensato también eso. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Buenos días, para una pregunta. Y adelante. Hola. Mucho gusto, con Andrés Rubiano. Muchas gracias por la amable invitación. ¿Cómo estás, Andrés? Muy interesantes. Bien, sí, señor. Quería hacerle una pregunta al doctor John Marlon respecto a qué opina él del tema de el test de aumentación cerebral, específicamente porque hay varios de los puntos que él mencionó que tienen que ver con temas de autorregulación. Y pues ya todos entendemos que el proceso de autorregulación no es estático y que de alguna manera cuando nosotros hablamos de los diferentes umbrales y de los diferentes tipos de tratamiento, hay que tener en cuenta si el paciente está o no está autorregulando, especialmente por los temas que él mencionó relacionados con las presiones arteriales. También un par de comentarios que tengo con respecto a los límites sugeridos para el manejo de la glucosa y para el manejo de la hemoglobina. Entonces, primero quería preguntarle qué opina él del tema de aumentación cerebral. Sí, doctor Andrés, es una recomendación que se hace, y esto porque pues uno debería ver que pues in vivo el paciente, cuando se le hace un aumento de la presión arterial,
sí aumente realmente el flujo cerebral sin compromiso del aumento de la presión intracraneana. Es una prueba que uno sí debería hacer en estos pacientes para ver qué tan autorregulados están. Realmente sí es, digamos que la recomendación que uno debería hacer in vivo en estos pacientes a la hora de buscar aumentos de perfusión cerebral con aumentos de presiones arteriales. Sí, muchas gracias, porque yo creo que ese concepto es muy importante para todos los neurocirujanos que estamos acá. Y es que cuando nosotros hablamos de esos valores de presión de perfusión, de presión arterial, pues realmente son los valores que dependen de cada paciente. O sea, cada paciente tiene una respuesta propia y a veces cuando tenemos esas recomendaciones estándares, por ejemplo, el valor del 110 de presión arterial, pues no todos los pacientes van a responder de la misma manera. Entonces lo que De mencionaba acuerdo. es un proceso que es muy sencillo y es simplemente si usted tiene su paciente monitorizado con presión intracraniana, empieza a aumentar los vasopresores por 10 a 20 minutos y toma todas las variables que sucedan en el paciente en esos 10-20 minutos. Luego suspende el proceso de uso del vasopresor y ve si la tendencia fue que cuando aumenta la presión arterial, aumenta también la presión intracraniana. Si aumenta la presión arterial en paralelo con la presión intracraniana, quiere decir que el paciente no está autorregulando y que probablemente esas metas que nosotros establecemos pues pueden producir también daño al paciente. De hecho, la presencia de SDRA, como la mencionó el doctor Marlon, está relacionada básicamente es con aumentar el número de líquidos endovenosos buscando presiones arteriales elevadas en pacientes que no autorregulan. Y el otro comentario que tenía con respecto a los umbrales de glucosa, tú hablabas de una glucosa de 108. La glucosa de 108 está muy por debajo de lo que realmente está estudiado. Tú mencionaste el nice sugar y hay que recordar que muchos de estos estudios están publicados en otras unidades, generalmente en milimoles por litro. Cuando nosotros hacemos la transferencia de esas milimoles por litro a los miligramos por decilitro, que es lo que nosotros manejamos en nuestro medio, el rango real en el cual en este momento está recomendado manejar estos pacientes es 126 a 180 miligramos por decilitro de glucosa. Cuando nosotros tenemos glucosas por debajo de 120, probablemente pueden estar correlacionadas con mal pronóstico. Entonces, tener en cuenta eso. Y respecto a los umbrales de hemoglobina, el estudio que tú mencionaste, que es el estudio del doctor Tacón con el grupo de Sao Paulo, es un estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad es un estudio que apenas lo que muestra es que se está tratando de probar una intervención para un estudio más grande. Por eso ellos tienen apenas hay 40 y pico de pacientes. Este estudio de factibilidad es un estudio que está tratando de ser la base para un estudio más grande que ya está en este momento en curso, que se llama el estudio TRAIN, que es de transfusión o estrategias de transfusión en trauma craneoencefálico. Y realmente lo que se muestra en este momento es que no hay una claridad con respecto al uso de las hemoglobinas o el mantener estos pacientes con hemoglobinas por debajo de 7 y con un umbral superior a 9, que en este caso sería 10, que lo recomiendan algunas guías. ¿Por qué? Porque en estos pacientes realmente no hay claridad con respecto a lo que es lo que tú mencionabas y es cuáles son las causas de disoxia en estos pacientes precisamente porque no se está monitorizando presión tisular de oxígeno. Entonces, si nosotros no tenemos monitoría de presión tisular de oxígeno, nosotros realmente no tenemos claridad de cuál es el impacto de ese nivel de hemoglobina en la oxigenación cerebral. La única forma de saber si variaciones en la hemoglobina varían en la oxigenación cerebral específica en este momento es con presión tisular de oxígeno. La medición de la saturación del bulbo yugular, recordemos que es una saturación o una medición de oxigenación muy gruesa que nos puede dar una idea si la estamos haciendo en tiempo continuo, con medición directa con el catéter como mencionaba, porque a veces lo que se hace es que se piden unos gases arteriales de la muestra y esto pues realmente no es una monitoría en tiempo real. La oxigenación a través de sistemas de monitoría con NIRS, pues únicamente nos dan una medición muy básica de lo que es la parte cortical frontal que nos podrían dar una idea al respecto. Entonces, realmente umbrales de hemoglobina por debajo de 7 no son seguros en este momento. Umbrales de hemoglobina por encima de 9, 10, pues no hay claridad respecto al beneficio que puedan generar. Y lo que se espera es los resultados de dos estudios grandes que se están haciendo, además del TRAIN, un estudio igual muy parecido que se está haciendo en Francia, el TRAIN lo usan los italianos, para realmente entender el impacto de esta hemoglobina. Entonces, esos valores entre 7 y 9, probablemente como tú mencionabas, son valores ideales. El de 8 yo creo que es algo promedio muy recomendado para manejar a estos pacientes, pero Perfecto. depende de todos esos factores de monitoría que no estamos haciendo en este momento en nuestro medio. Perfecto.
Muchas gracias, profe. Doctor Royano, ¿ustedes le usan monitoreo de presión intracraneana a todos los pacientes o no? En este momento lo que estamos haciendo, doctor, es utilizando la monitoría parenquimatosa para pacientes que probablemente no necesiten una monitoría intraventricular y la ventricular en los pacientes pues, que se benefician además de un drenaje líquido cefalorraquídeo. Estamos ya usándola en casi un 80-90% de los pacientes. Realmente ayuda a guiar muchísimo la terapia y la recomendación es que cada vez se utilice más porque hay que entrar un poquito más en detalle de algo que apenas está empezando a mencionar ahora, que se mencionó en el pasado de una manera no muy estructurada, y es algo que se llama el síndrome compartimental intracraneano. Y básicamente es enfocar el manejo de la hipertensión endocraniana como un aumento de la presión en una cavidad, tal como se maneja un síndrome compartimental de extremidad o un síndrome compartimental abdominal. Y si nosotros no tenemos claro cuál es la presión que se está generando ahí, pues estamos trabajando sobre un supuesto. Y una falla grande que tenemos a veces es que nosotros correlacionamos la tomografía con una probable presión intracraneana. Y la tomografía realmente no nos está diciendo a nosotros qué tanta presión hay adentro por este concepto que mencionamos del síndrome de compartimiento intracraneal. Y es que cada paciente tiene un umbral de tolerancia diferente a diferentes niveles de presión intracraneal. Entonces hay pacientes que pueden tener presiones por debajo de 20, presiones entre 15 y 20, y tener ya un cuadro instaurado de presión intracraneana que no estamos midiendo y que aparentemente pensamos que la tomografía puede estar pues, sin signos sugestivos de presión intracraneana aumentada. Y pacientes que probablemente tengan unas presiones mucho más altas y que sean tolerantes y tengan de alguna manera algún grado de tolerancia pues, a esto. Generalmente lo vemos en pacientes de mayor edad que tienen algún grado de atrofia cerebral. Pero si nosotros no estamos midiendo realmente la presión en alguno de los compartimentos, pues realmente estamos trabajando muy a ciegas con la intervención. Para quienes no saben, el doctor Andrés es el presidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía. Entre otras cosas, Andrés, felicitaciones. La otra pregunta que tengo es al doctor Andrés o a Marlon, si encuentran alguna utilidad en la medición de las capas del nervio óptico mediante ecografía en el trauma de cráneo. Profe, nosotros realmente, pues que de pronto tenemos acceso en el cuidado agudo de los pacientes, realmente lo usamos. El problema que yo veo es que he visto, según los estudios, mucha variancia de acuerdo al tipo de edad, al género. ¿Cuál es el punto de corte? Pues se manejan puntos de corte entre 5 y 6 milímetros, otra cosa que no estandarizada, pues digamos que unos estudios han validado esos puntos de corte haciendo un promedio en corte longitudinal en ambos nervios ópticos, y a pesar de que el aumento podría llegarse a ser de manera aguda, los cambios cuando uno genera una terapia para buscar un impacto en la disminución de ese edema no son inmediatos. Digamos que sería una de las desventajas que yo le veo en cuanto a seguimiento cuando no instalar una terapia en estos pacientes. Doctor, muchísimas gracias. Y definitivamente ese punto es fundamental porque nosotros en este momento sí lo estamos usando de rutina, lo usamos en urgencias, lo usamos en la unidad de cointensivo, lo usamos antes de la terapia hiperosmolar, después de la terapia hiperosmolar, antes de la cirugía, después de la cirugía, y estamos haciendo los controles periódicos porque estamos justamente en este momento haciendo varios estudios y dentro de esos está el de correlación con presión intracraneana. Y realmente lo que hemos podido determinar es que sí es un ejercicio de utilidad no invasivo, que es de muy fácil aprendizaje para residentes, para los mismos especialistas, y donde no haya la posibilidad de monitorizar presión intracraneana invasiva, definitivamente el nervio óptico puede ser una muy buena guía. Eso sí, como menciona el doctor Marlon, es operador dependiente, o sea que la persona que lo haga tiene que realmente entrenarse en aprender a medir las diferencias en la vaina del nervio óptico, porque a veces se mide el nervio óptico sin medir la vaina, y realmente lo que uno mide acá es la vaina del nervio óptico, que está siempre diferenciada en cuanto a la imagen de cogenicidad. Y como menciona el doctor Malum, probablemente esos valores entre 5 y 6 son los valores de corte que, como él menciona, aún no están establecidos, pero que justamente en este momento
estamos tratando de determinar para la población colombiana, porque la mayoría de estudios que hay publicados están en población asiática o en población europea. Y cuando nosotros estamos encontrando en este momento la correlación de un nervio óptico cercano a 6 o por encima de 6, muy probablemente ya se ha perdido la complacencia intracraneana para tolerancia de la presión. Y es lo que estaba mencionando con respecto al síndrome de compartimiento intracraneal. Probablemente cuando hay un nervio óptico bien tomado de vaina de nervio óptico por encima de 6, ese paciente en ese lado donde se haya hecho la medición, en el lado izquierdo o en el lado derecho, tiene ya pérdida de la tolerancia a la presión intracraneana elevada. Y esto lo hemos visto en pacientes inclusive que están con sintomatologías muy leves, con unas tomografías casi que normales, y que están presentando ya algo de cefalea, algo de vómito, y yo creo que va a ser mucho del futuro, pero realmente para poder entenderlo a fondo hay que hacerlo de rutina, no tenerlo ahí como de manera ocasional, sino hacerlo de rutina, hacerlo en urgencias apenas llega el paciente, hacerlo si el paciente va urgente a cirugía, antes de cirugía y después de cirugía para entender el cambio, y si está en cuidado intensivo, hacerlo de manera rutinaria cada vez que se da la dosis de terapia hiperosmolar o se hace alguna otra intervención dirigida al manejo de la presión intracraneal.